8 de la mañana con 23 minutos. Carlos González y Joana Castro los acompañan en ampliación de noticias. Conversamos ahora con Jorge Nieto, político además, él fue exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Le preguntamos de inmediato, además de darle los buenos días y la bienvenida, cuál es su análisis, su punto de vista, luego de conocerse ya los nombres de las personas que conforman este nuevo gabinete ministerial. Buenos días. Buenos días, Joana. Mire, el día de ayer hemos visto en varias partes del país movilizaciones, algunas violentas, otras con toma de carreteras, y creo que esta situación va a seguir creciendo. Más allá de analizar los nombres del gabinete, donde hay algunos buenos técnicos que ojalá tengan el espacio y la oportunidad para desarrollar sus capacidades, y el tema fundamental es con qué visión está enfrentando el gobierno la actual situación. Yo lo he dicho ya, necesita pensarse, más allá de la legalidad, necesita pensarse como un gobierno de transición. ¿Eso qué significa? Entre otras cosas, poner claramente ya en el debate público nacional el adelanto de elecciones generales a un plazo determinado, con un conjunto de reformas que plantea el gobierno para que mejoremos la calidad de la política. Si no hacemos esto, si es que ese horizonte de salida no da tranquilidad y certidumbre a todos los actores políticos, sociales y económicos, corremos el riesgo de que el fantasma del señor Merino esté rondando nuevamente en la vida política nacional. El origen del gobierno de Merino fue tan legal como el origen del gobierno de Sagasti. Pero la diferencia fue que el gobierno de Merino no correspondía para nada con la legitimidad que le otorgaba la población a ese gobierno, porque era un cambio radical, completamente distinto de lo que venía antecediéndolo. Hay que evitar que esto ocurra. Hemos perdido en este proceso en la vida pública nacional muchas cosas. No perdamos la paz. Y eso tiene soluciones que no son necesariamente soluciones policiales. Nuestra Policía Nacional tendrá que hacer su trabajo, pero es sobre todo una solución política, y creo que es lo que está esperando en este momento más del 80% del país, que se clarifique esta situación y que realmente el gobierno y Congreso entiendan que tienen que vivirse como una transición y que la ruta es ir a un proceso de elecciones generales adelantado. Eso me parece lo principal. Señor Jorge Nieto, muy buenos días. Le saluda Carlos González. Entonces, ¿usted considera que la presidenta Dina Boluarte debe salir a anunciar que efectivamente está en un proceso de transición, que se vienen próximas elecciones generales, y eso daría tranquilidad a estas movilizaciones y protestas que tenemos en diferentes puntos del país? La solución es política, Carlos. Y como es política, tiene que hacerse políticamente. Si me preguntas sobre el gabinete, la fragilidad que yo le veo es que tiene poca política. Entonces necesitamos que la presidenta sepa y fije claramente el rumbo y que convenza al Congreso de que tiene que ser así a través de los mecanismos del diálogo, de la composición y de la concertación. En el propio Congreso, sabemos, ya hay mociones presentadas y discutidas en algunas subcomisiones de adelanto de elecciones. Está en el horizonte de salida de la situación. Si nosotros no colocamos un horizonte cierto, va a generarse una situación mucho más complicada en el país. Y esto, contrariamente a lo que dice la lógica elemental, le haría bien al gobierno de la señora Boluarte. ¿Por qué? Porque le daría un año para poder hacer las cosas que tiene que hacer con absoluta tranquilidad. Con los sobresaltos de la política nuestra, como es normal, pero en un horizonte muy claro de salida. Creo que haría muy bien para que haga un buen gobierno. Recordemos que Valentín Paniagua tuvo un gobierno de transición de 8 meses y no necesitó más de 8 meses para quedar en historia y para que todos los peruanos y peruanas lo recordemos como lo recordamos hoy día. Es imprescindible que den una salida política a la situación del país. Esto no aguanta hasta el 2026. Y digamos, estas movilizaciones, desde su punto de vista, señor Nieto, estas movilizaciones, estas protestas, estos actos, que bien es cierto, son violentos, se están tornando violentos, se solucionarían, es decir, desaparecerían con la información y la declaratoria de un adelanto de elecciones? Si escuchamos lo que dice la calle,
estas movilizaciones que tienen de espontaneidad, pero que también tienen de organización, no hay que ser ingenuos, y que movilizan un sector extremo de la política nacional. Pero si escuchamos lo que están diciendo básicamente dos cosas. Libertad para Castillo, que lo dicen en voz bajita, no es una consigna que tenga la quiesencia de todos los que participan en las manifestaciones, pero dicen adelanto de elecciones y gritan con rabia que se vaya el Congreso. ¿Qué sienten? Que ya se fue Castillo por errores propios, intentó dar un golpe de Estado, el señor está donde está, y bien, y tiene que pagar por sus responsabilidades, pero al mismo tiempo sienten que su antagonista está tan tranquilo pensando en llegar a 2026, y sabemos que el Congreso no goza de buena prensa. Se ha dicho, bueno, en el mundo es así, pero que vivimos aquí en el Perú, ¿no es cierto? Estamos aquí es la circunstancia política que hay que resolver. Por tanto, yo sí creo que señalar un horizonte claro y, por supuesto, una agenda mínima. La gente está cansada. Tenemos problemas en salud, embalse de operaciones, dificultades en medicamentos, capacidad operativa perdida. Tenemos un problema en educación, donde han nombrado a una muy buena técnica y conocedora del sector educativo. Ahí tenemos que enfrentar el tema inmediato, urgente, de ese hueco que tenemos en la formación de nuestros niños y de nuestras niñas, de los jóvenes, que no han tenido durante 2 años de pandemia la formación adecuada. Por tanto, necesitamos llenar ese hueco. Tenemos el tema de seguridad pública que está desbordándose en varios lados y necesitamos ya no 7, sino un ministro del Interior que pueda hacer la tarea con el apoyo y la movilización de nuestra Policía Nacional y una política inteligente, un plan inteligente para enfrentarlo. Y tenemos finalmente lo que nos dice la FAO todos los días. Tenemos un problema alimentario que está siendo ya hoy día un problema en el Perú, pero que va a crecer, porque las noticias que vienen, las cosechas y del sector agrario, no son buenas. A lo mejor no se concretan, pero ¿qué pasa si se concretan? Vamos a esperar a que las circunstancias nos desborden para poder recién actuar. Hay que prevenir. ¿Y cuándo cree usted que sería recomendable anunciar eso? Es decir, lo más pronto anunciar elecciones generales, desde su punto de vista. Vamos a dejar que la protesta crezca. No, es que no se trata de la protesta crezca. Por ejemplo, cuando hemos abierto líneas telefónicas, estamos hablando con los representantes de algunos gremios, ellos dicen, porque la señora Dina Boluarte en algún momento dijo que ella se retiraría cuando Pedro Castillo, si es que le sucediese algo, dejara el cargo. Y más allá de ello, también hay que ser sinceros, cuando se votó por Pedro Castillo, aquellos quienes lo hicieron, también lo hicieron por su plancha presidencial. No, yo no tengo, esa me parece a mí una discusión atrasada. O sea, que la señora Boluarte tiene legalidad para poder estar en donde está y que ha sido tramitada por el Congreso, que mató un muerto, porque el señor Castillo cometió suicidio político, vacaron a una persona que ya era un cadáver político. La señora tiene toda la legalidad del mundo, la misma que tuvieron otros presidentes. Estamos hablando de la legitimidad, de la política. Y es importante que tomemos en cuenta lo que está ocurriendo en el país, porque no vaya a ser, querida Joana, que nos encontremos el martes o el miércoles con 2 o 3 muertos en la manifestación. Ahora, se lo pregunto, se lo pregunto para construir... Se lo pregunto para construir argumentos, señor Nieto. Quienes están en las calles no solo son ciudadanos, y eso lo tenemos claro. También hay actores claramente políticos, ¿no? En su mayoría de izquierda. Anunciar elecciones generales no sería correr el riesgo de ceder a estas pretensiones de grupos políticos de izquierda. Ceder al clamor del 80% de la población peruana, que lo viene diciendo en todas las encuestas, Carlos. Al contrario, lo que está pasando es que están asociando esta demanda del 80% de la población con el reclamo de sectores extremistas en el país, que les recuerdo, Carlos, también son ciudadanos. Y en todo caso, lo último, ya para finalizar, porque estamos contra el tiempo, hay una convocatoria a nivel nacional de ciertas movilizaciones que van a llegar hasta la puerta de Diroe, según lo que se tiene entendido, el día lunes, es decir, mañana, pero otra a nivel nacional para el día 15. Es decir, no se debería esperar desde su punto de vista, y repito con ello, hasta el 15, porque se podrían tener consecuencias que fatales desde su punto de vista. En política, si uno no hace caso a los fenómenos en el momento en que están ocurriendo, en el momento en que se comienza a dar cuenta de lo que está pasando, ya es tarde. Y eso es lo que hay que evitar. La presidenta Boluarte puede tener un gobierno de 1 año completo en donde puede hacer muchas cosas y puede hacer un gobierno relevante, pero para eso
tiene que darse la viabilidad política y la tranquilidad y la estabilidad a ella, al Congreso y a todos los actores políticos, económicos y sociales para que sepamos a dónde estamos yendo. Mientras ese tema de fondo no sea resuelto, las pocas o muchas capacidades técnicas que están en este momento en el gobierno nombrado por la señora Boluarte quizás no tengan las posibilidades de expresar esas calidades y esas capacidades. Y eso es lo que hay que impedir. Hay que darse cuenta que colocar un horizonte cierto de salida y de futuro es lo que le da viabilidad a un gobierno que ahora comienza a estar cercado, efectivamente, como dice Carlos, por sectores organizados, extremistas de la sociedad, pero no solo acá. La sociedad peruana padece muchos agravios, no los voy a repetir porque ustedes nos lo cuentan todos los días, en salud, en educación, en seguridad, en alimentos. Si dejamos que esos agravios se junten con esa protesta, le estamos regalando una victoria fácil al extremismo. Y eso es lo que hay que evitar. Y sobre todo hay que evitar que el Perú pierda la paz, que encuentre una ruta de democracia, de estabilidad y de consenso para resolver los problemas. Lo digo con el mejor ánimo y finalmente con las propias ideas que tengo a partir de los análisis que realizo. Nos queda clarísima su posición, señor Jorge Nieto. Le agradecemos por contribuir al análisis de la coyuntura y sobre todo por proponer alternativas. Muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Muy amable, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias.